en estos inicios de la musicoterapia en México, ¿qué te motivó a estudiar, formarte en esta profesión, y ejercer como musicoterapeuta, ¿no? Eh, la verdad es que, mira, la primera manifestación de amor que yo tuve fue a través de la música. De niño, los cantos de mi madre, los cantos de mi nana que me cantaba en náhuatl, dejaron ahí como una huella en mí que siempre estuvo. Y yo comencé a dar conciertos desde los 6 años, conciertos de piano y bla, 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 ¿no? Y entonces se quedó como una semilla ahí guardada que cuando terminé la carrera de medicina, que fue en 1979, eh, la verdad es que yo había leído algo de Gaston Taller, aquel libro de la prehistoria de la musicoterapia, y yo decía, ¿por qué en México no hay musicoterapia? Y bueno, empecé mi búsqueda, realmente empecé mi búsqueda, me encontré con gentes como Consuelo de Champs, Guillermo Villegas, que hacían como talleres. Mi gana era como hacer algo que estuviera más cerca de mí, ¿no? Había leído los libros de Benenson, los libros de Alvin, de Juliet Alvin, y dije, bueno, pues pues a trabajar. Entonces me metí a hacer la maestría en psicoterapia humanista. Y así como en Argentina, eh, digamos que el movimiento lacaniano fue muy fuerte, el psicoanálisis fue muy fuerte, en México el Humanista, movimiento del desarrollo humano de Carl Rogers, humanista, sí, sí, sí. sí, de Fritz Perls, de todas estas gentes fueron muy, muy, muy fuertes. Y yo decido incluso dejar de ejercer medicina para meterme a estudiar esta maestría. Y estando en la maestría, yo dije, es que la música tiene que estar aquí, ¿no? Tiene que estar. Y empecé a crear talleres y empecé a crear como cursos que yo hacía desde 1983. Esa fue como mi gana. Por supuesto que en el camino me fui encontrando, como no había nada formal en términos de entrenamiento, al menos que yo supiera, dije, bueno, pues algún día tendré que crear y generar un entrenamiento en musicoterapia humanista. Y tuve la fortuna de conocer a gentes que me apoyaron mucho, como fue el caso de Cheryl Lileo, que me invita a escribir en su libro de perspectivas internacionales de la musicoterapia. Y hicimos un conecte muy bonito con ella y eso me abrió las compuertas, digamos, para empezar a que la musicoterapia humanista, en este caso, que era la que yo estaba creando, empezara a abrirse, digamos que poquito a poco al mundo, ¿no? Yo hice otra maestría en psicoterapia corporal. Claro. Me fui a hacer imaginación guiada con música en el Mid-Atlantic Institute de Virginia, que tuve la fortuna de conocer a maestras que quiero muchísimo, como Carol Bush, como Ginger Clarkson, Claro. como Sierra Stokes, Jim Borling, y traje a México a Jim. Entonces yo tenía como una especie de hijo natural que era la musicoterapia humanista, y mi hijo adoptado era Jim. Y entonces empezó a crecer este movimiento en México y evidentemente todo lo que yo iba estudiando iba integrando elementos dentro del humanismo para crear la musicoterapia humanista. Claro, Entonces se claro. convirtió en un modelo más orientado o más hacia la psicoterapia musical, por decirlo de alguna Claro, manera, ¿no? sí, sí. Porque yo venía de ese lugar, ¿no? ¿Y te Sí. fue muy difícil ejercer con esta nueva corriente, ¿no es cierto? Porque toda cosa nueva hace ruido, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios para ejercer? ¿Con quién te encontraste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Sí, sí fue difícil. Mira, para empezar, la gente no sabía lo que era musicoterapia en México. Y luego se vendían CDs de musicoterapia y la gente pensaba que musicoterapia era acostarse y relajarse, ¿no? Entonces, dignificar a la musicoterapia fue uno de los propósitos de mi vida profesional, ¿no? Y para dignificar a la musicoterapia era como decir, necesito que esto sea realmente sólido,
que sea fundamentado, que tenga una visión del ser humano, que tenga una fundamentación filosófica detrás, que tenga una metodología clara, ujú, claro, que tenga las distintas técnicas que había que hacer y que tuviera supervisión, ¿no? Entonces fueron muchos años, Claudia, muchos años claro. de estar picando piedra. Al principio fueron talleres, después en 1995 creamos el Instituto Mexicano de Musicoterapia. Te digo que tuve la fortuna de que Cheryl en los diferentes congresos mundiales me ayudó a presentar lo que yo traía. Di varias pláticas junto con Cheryl Dileo. Tuve la fortuna de conocer a Ken Brusha, de estar con él cenando y platicando de lo que yo estaba haciendo en México. Lo que yo iba aprendiendo de mi vida psicoterapéutica y de mis maestros un poco musicoterapéuticos, fue integrando la posibilidad de hacer este modelo, ¿no? Pero en Claro. realidad había muy poco en México, muy poco, y bueno, pues era cuestión de tiempo. Realmente le batallé mucho, me equivoqué muchas veces, Claudia, Claro. como musicoterapeuta, pero también tuve aciertos y en el 2008, en el año de 2008, presento mi libro de musicoterapia humanista, un modelo de psicoterapia musical, lo presenté en el Congreso de Buenos Aires en el 2008 y eso también me abrió las puertas. Pero fue difícil, este proceso de inicio realmente te diría que hasta doloroso. Si ya de por Sí. sí traer un modelo del extranjero es, y traerlo a un país es difícil, crearlo es mucho más difícil. Mm, Nuestro modelo es un modelo centrado en lo nuestro, en Latinoamérica, en nuestros orígenes indígenas. No es un modelo eurocentrado y es un modelo fundamentalmente humanista, ¿no? ¿Qué logros qué logro alcanzaste con esta profesión? Mira, lo más importante fue abrirme espacios en lugares reconocidos en México, en universidades importantes como la Universidad Iberoamericana, donde yo ya tenía mi cátedra de musicoterapia, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Abrirme campo en esto fue un logro. Quizá de los logros más ricos que hemos tenido es que eh, en el año 2012, la Secretaría de Educación Pública, que es la que otorga el aval de las maestrías, nos otorga el aval de ser Qué bien, de esta maestría, ¿no? Y fue también un proceso de, de gestación muy largo y un proceso de parto muy intenso. También a ratos me da la impresión de que me conocían más afuera que en mi país, ¿no? claro. Entonces, conocer, por ejemplo, a Diego Shafira, a André Brandelize, conocer al mismo Rolando Benenson, toparme con ellos, platicar, charlar, y todo esto fue como, pues me abrió los campos de otros mundos que no Claro, era México, ¿no? Y de musicoterapias muy distintas a las que yo estaba haciendo, ¿no? claro, exactamente. Todos los caminos, Ujú. ¿no? que hay, todo el paradigma diferente que hay en cada uno de los Sí. países. Te iba a preguntar sobre la formación que hay en México. ¿Empezaron como instituto, me decías? El Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, sí. Perdón, ¿era una carrera de grado, una tecnicatura? ¿Cómo Era, lo iniciaron? al inicio fue una especialidad, una Ajá, especialidad. Aquí tengo un poquito las fechas, porque tengo muy mala memoria. La especialidad surge en el 2001, surge la primera especialidad en musicoterapia humanista y duraba 2 años. mira, qué Para que tú bien. fueras especialista, además tenías que hacer una formación paralela en lo que llamamos nosotros formación musical creativa, ¿sí? Y tenías que hacer una formación paralela digamos que en psicoterapia humanista, las habilidades
fundamentales de la psicoterapia humanista. Entonces, casi te tomaba 4 años. Mi modelo está muy centrado en la experiencia, en la relación humana, en darme cuenta de lo que pasa en el vínculo con el otro y darme cuenta que habían técnicas con la voz o con los instrumentos musicales o con la música pregrabada que funcionaban y otras no funcionaban. Está centrado en el respeto a la persona, en donde eh, digamos que lo que la persona presentaba, para nosotros era muy importante respetar el proceso. No es un modelo determinista ni tampoco interpretativo, es un modelo esencialmente fenomenológico, ¿no? Claro, Entonces fue como crear técnicas y procedimientos que, pues, que no existían, ¿verdad? Y claro. que yo me los imaginaba como podía yo imaginármelos. Y hacer musicoterapia era crear todas las formas, no solo del uso de la música, sino todas las formas verbales psicoterapéuticas que se podían conjuntar con la música. Con la música, ¿no? Porque a partir de Sí, ahí sí, sí. surge, ¿no? ¿Y esta formación profesional ha continuado o ha variado hasta el día de hoy? Sí, ha cambiado como de nombres y ha cambiado también como de concentración en las materias. Cuando hicimos la maestría, lo tuvimos que concentrar en 2 años, porque pues, esa es un poco la duración de De la una maestría, pero maestría. ninguna de nuestras formaciones duró menos de 480 horas, Claro, claro. porque si no, no era reconocida, ¿no? Y nos quedamos con el modelo de la maestría, los que quieren hacer investigación y formarse y terminar siendo como maestros, y la otra, que es el máster, que es muy parecido a la maestría, pero que no tienen estos elementos como tan puestos en la investigación. Son, Ah, mira. digamos que mi trabajo es más clínico. ¿Cuáles fueron los paradigmas de entonces y los que ahora te toca enfrentar? De por sí, derribar los paradigmas del, que existían en términos de las psicoterapias tradicionales como el psicoanálisis, el conductismo, que eran fuertes en aquella época, eh, fue abrirnos campo por ahí. Tuvimos que dedicarle muchísimas horas, muchísimo tiempo a la pedagogía, a la investigación pedagógica del modelo. Y eso no podíamos abarcar otros lugares, pero vino mucha gente de otros espacios externos que estuvieron estudiando con nosotros también, ¿sí? Pero nosotros no podíamos dedicarle otra cosa que no fuera el reforzar la investigación que estábamos haciendo en lo que era la musicoterapia humanista, porque no había tiempo. Quizá la fuerza de nosotros está como en el manejo psicoemocional de la musicoterapia, y lo he venido comprobando después de asistir a muchos congresos mundiales, en donde veo que la parte psicoemocional es quizá la parte más sólida que nosotros tenemos, el vínculo que tenemos con nuestros pacientes o con el grupo, o la manera en que manejamos todo este aspecto psíquico de la persona o del grupo. Me parece que es algo en lo cual tenemos que aportar mucho, y también nosotros tendremos que recibir mucho de otros modelos que me parecen deliciosos, como los modelos sociales, ¿no? Que me parecen fundamental para nosotros. Lo hemos hecho, pero lo hemos hecho sin saber cómo, ¿no? Y ahí yo creo que necesitamos aprender mucho de otros modelos. En tu experiencia, Víctor, ¿cómo fue Imaginación Guiada en México? Pues mira, yo estaba tan ávido de todo y buscando, sabes que soy un buscador, aunque me equivoque o me pierda. Y en uno de los congresos norteamericanos de musicoterapia, tuve la fortuna de conocer ya físicamente a Cheryl en ese congreso, que era la presidenta de la Federación Internacional, y tuve la fortuna de conocer a Ginger.
Y bueno, pues nos encontramos ahí, hablamos de lo que ellos estaban haciendo. Me parecía que de los 5 modelos que habían, eh, Imaginación Guiada con Música y el modelo de Clive Robbins eran los más cercanos a nosotros. Y me interesó mucho lo que estaban haciendo en Imaginación Guiada con Música. Ella estaba en Puebla viviendo, ella daba clases en la Universidad de las Américas y un día me invitó a una experiencia de Imaginación Guiada con Música, la tomé y decidí tomar. Entonces, pues me entrené con ellos en Estados Unidos, en el Mid-Atlantic Institute de Virginia, con estas maestras que fueron extraordinarias maestras y me parecía que había muchas cosas en común, como la implicación del trabajo corporal que hacía Carol Bush en Imaginación Guiada con Música, el gusto de Sierra Stokes por las diferentes formas de musicoterapia receptiva y la fuerza de Jim Borling en el trabajo también de respiración holotrópica hizo que a mí me atrapara esto, ¿no? Entonces, comenzamos la formación aquí en México, hicimos 3 generaciones y por razones personales decidí como darle más fuerza a mi hijo natural, que era la musicoterapia humanista, y dejar, digamos que en stand-by a Imaginación Guiada con Música. Pero fue una experiencia hermosísima, pero es un modelo que yo lo sigo utilizando, parece un modelo eh, hermoso. Y así fue como esto se fue creando, ¿no? Claro, También tuve qué la bueno. oportunidad de conocer a otras gentes que vale la pena mencionar porque también fueron así como guías en el camino de la musicoterapia en México, como a Carlos Fregman, eh, que para mí fue un gran maestro, y aunque él tenía una visión psicoanalítica, a mí él me enseñó muchísimo. Carlos Fregman vino a dar a México, lo trajimos la Universidad Iberoamericana y nosotros, lo trajimos a dar una conferencia magistral que se llamaba Holomúsica y, y 4 cursos de musicoterapia transpersonal, ¿no? Y bueno, él fue uno de ellos, el otro fue Dominique Bertrand, de trabajo con la voz en el canto armónico, el otro fue Daniel Prieto, un peruano, por cierto, que trabajaba hermoso con su piano y le llamaba las sesiones de piano. Pues todo esto fue como enriqueciendo, pues como a todas las gentes que estaban en el instituto, pero también había gentes que venían a inscribirse, por ejemplo, a Imaginación Guiada con Música, y no estaban necesariamente en nuestro instituto. Entonces, como se fueron abriendo pues varias posibilidades y fuimos Claro. abarcando un poco más en lo que a mí me parecía que era lo más cercano al camino que yo quería seguir caminando, ¿no? Mm, Perdón, quiero mencionar a Esther Muro, que no tuve el gusto de mm. conocerla, pero ella estudió con Ken Bruscia, ella fue jefe de la unidad de musicoterapia de la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y aunque éramos de corrientes distintas, yo le tenía mucho respeto y me supongo que ella también tenía respeto sobre lo que nosotros hacíamos, hasta que se nos fue unos años después, digo, ella fallece y digamos que sí se va una persona muy importante en la musicoterapia de México, porque ella estaba creando un camino muy sólido también. Una Y sí línea, ¿no? Claro. es digno de mencionarla porque ella hizo bastante. También a Mariela Pietragala, que fue nos invitaron un día a los dos a dar en la Universidad de Guadalajara un taller y bueno, pues una rica conexión. Éramos pues, poquititos en los años 80, 90, decíamos psicoterapeuta y de dónde vienes, ¿no? Porque no había nada. Claro. Y ella representó a Sí, México sí. en el CLAM en 1993 en la creación del CLAM. Entonces, bueno, La creación. Claro. quiero mencionarlos porque aunque no tuvimos muchísima cercanía, sí hubo conexión y contacto con ellos. ¿Cuál es tu visión de la musicoterapia hacia el futuro?
en México, ¿podés decírmelo desde México? ¿Cuál sería tu Sí, visión? mi visión es que logremos integrarnos en las diferentes formas de hacer musicoterapia, que logremos certificar en México lo que es certificable y que no está haciendo, ujú, que logremos estar, sí, más unidos y más enriquecidos entre todos, ¿no? Y con la camiseta del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, yo quisiera que esta musicoterapia que hemos hecho en México pudiera trascender y pudiera como aportar. También quisiera dedicarle más tiempo a la investigación, que se hiciera más, que se escribiera más sobre esto, porque lo que hemos hecho me parece que es muy sólido, pero que a ratos dentro de digamos que del mundo científico, la forma fenomenológica o experiencial de hacer ciencia como hacemos nosotros, eh, me gustaría que fuera más bien recibida en el mundo. Claro Tengo que sí. también mucha gana que nuestra música ancestral, que nuestra música, y no solo la música, la visión del ser humano, de nuestros chamanes, que ha sido, bueno, que fue un boom en los años 80 cuando Carlos Castaneda escribe libros de los chamanes aquí en México, Jacobo Greenberg, que lo tuve como compañero de la maestría, escribían sobre esto. Es como una sabiduría muy antigua que yo no quisiera que se perdiera, porque además estaba muy vinculada con la música, ¿no? Y en sus cantos y en sus rituales es algo que nosotros, al menos en el instituto, no hemos perdido y queremos seguir como haciéndolo más grande. Esa es otra visión que tengo, que me encantaría poderla ver algún día dar fruto. Y quizá la última te la digo, me encantaría algún día regresar a mi cuna de médico y ver la el primer departamento de musicoterapia en algún hospital, público o privado. Esa sería como una de mis grandes ilusiones, ¿no? Que le den la importancia que tiene la musicoterapia, como la tienen en Argentina, como la tienen en países nórdicos, en Estados Unidos, etcétera. Esta sería como mi gana, no sé si mi visión, pero sí mi gana. Claro, claro que sí. Este, mm, ¿Y tu visión de la musicoterapia hacia Latinoamérica, cómo lo ves? De la misma forma integrándonos, ¿eh? Integrando. Y integrándonos y sobre todo, bueno, yo como un facilitador o psicoterapeuta humanista, crear las formas respetuosas, las formas de facilitación para que podamos escucharnos y podamos realmente, incluso, voy a decir algo que puede sonar cursi, pero para mí ha sido la base y la esencia de mi modelo, que yo me una desde mi corazón al corazón de otros musicoterapeutas, que además, dicho sea de paso, mis amigos musicoterapeutas de Latinoamérica han sido y siguen siendo mis grandes amigos porque eh, yo fundamento no solo el modelo de la musicoterapia, sino fundamento la posibilidad de ser un mejor planeta cuando nos vinculemos desde nuestro corazón y no desde nuestros egos o nuestras competencias. Eso a mí no me da nada. Yo ya tuve el éxito y no me dio nada. Para mí lo Claro, más importante es que seamos felices siendo musicoterapeutas y para eso hay que trabajar mucho el ego de nuestros propios musicoterapeutas internos. la verdad que yo te agradezco muchísimo, muy rico todo y lograr este conocimiento y estas interacciones y de saber, ¿no? Cuáles fueron los inicios, cómo transitaron y cómo es actualmente, ¿no? Es es muy importante para saber lo que hemos recorrido, lo que se avanzó y para dónde vamos. Sí,
Pues Creo que es muy muchas gracias importante. a ti, Claudia, y es para mí un gusto conocerte y espero reconocerte y darte un abrazo.